Ujú. ¿Cuál era su duda, Marlon? Es que mi duda surge cuando usted saca las derivadas parciales de segundo orden, que usted toma el modelo de la, de la, De de la de la primer primera orden. derivada, Ujú. ¿sí? Cuando usted está derivando FU y FB, entonces Ujú. mi duda surge porque yo pienso que FB solo va a depender de X y Y, o sea, siguiendo el diagrama de árbol, y no sería necesario derivar respecto de U cuando deriva FB. Entonces yo quería que me aclarara eso porque estuve viendo todos los recursos y sí lo utilizo bastante, pero no lo comprendo. Ajá, si quieren lo vuelvo a hacer el ejercicio, se lo explico. Sí, por favor. Completo. Ajá. Vaya, pues. Miren, en el problema que me dice el compañero es de libro. Tengo aquí que es problema 45. Entonces dice, demuestre que si W es una función que depende de U y B, y esta función f en las variables u y b satisface la ecuación de Laplace, esto es verdadero. Y aparte, si tiene que u es x cuadrado menos y cuadrado sobre 2, b es xy, entonces wxx más wyy es cero. Pues si eso pasa, esto de arriba, entonces esto también se cumple. Entonces aquí viene lo que el compañero me pregunta. W, que es igual que decir F, depende de U y B, pero U depende de XY y B depende de XY. ¿Estamos bien? Entonces, cuando queremos calcular la derivada de W respecto a X, es lo mismo que calculemos la derivada de F respecto a X, pero X está aquí al final. Entonces sería derivada de W respecto a U por la derivada de U respecto a X más la derivada de W respecto de B por la de B respecto de X. Esta es la primera estructura. Y la segunda es derivada de W respecto de Y, es derivada de W respecto a U por la derivada de U respecto a Y más derivada de W respecto a B por la de B respecto de Y. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Entonces ahí no toma en cuenta la F del diagrama de árbol. El diagrama para F. Sí, para Es que F. F y W es lo mismo. Ah, ok, ok.
Entonces, Wx es derivada de W respecto a U, es lo mismo que FU. ¿Sí? WU y FU es lo mismo. Solo que yo me paso a F por esta ecuación. Luego, la derivada de U respecto a X es X. Más W respecto de B es FB. Y B respecto a X es Y. W respecto de Y es esta, que es FU. U respecto a Y es menos Y. Más W respecto a B. Perdón, W respecto a B es FB. Y B respecto de Y es X. Cheque. Cheque. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por mí todo claro. Listo. Ahora voy a calcular, siguiendo esta estructura, la derivada segunda respecto a X y la derivada segunda respecto a Y. Entonces voy con la segunda respecto a X, ¿verdad? La segunda respecto a X es derivar respecto a X a WX. Entonces derivo respecto a X, ¿a quién? A esta. Entonces, ¿qué va a pasar? Al derivar respecto a X, aquí tengo la regla del producto. Voy a tener FU más X derivada respecto a X de FU más Y derivada respecto a X de FB. ¿Preguntas hasta acá? Está claro. Entonces, ahora tengo FU más X por, me voy a traer esta estructura porque lo ocupo, esta. Esta y solo recordar que esta de aquí era X y esta de aquí era Y, ¿verdad?
Aquí está, X y Y. Miren. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta W ya no es W, sino que voy a colocar a FU ahí. Entonces, ¿qué pasa si coloco a FU? Voy a colocar primero F, así en todas. F, F, F y U. U, U, U. Entonces, es lo que voy a reemplazar aquí, miren. ¿Qué voy a tener? Voy a tener a X por F, U, más Y por F, V. ¿Me captaron? Y similarmente, la otra, solo que ahora en vez de U, voy a tener B. Entonces, más Y por X, F, B, U, más Y, F, B, B. ¿Qué me queda? FU más X cuadrado FUU más XY FV más YX FBU más Y cuadrado FBB, que simplificado es FU X cuadrado FUU más 2XY FV más Y cuadrado FBB. Cheque. Ahí es donde a mí se me genera la duda, que cuando ustedes, ahí por ejemplo, en la estructura que tiene la derivada parcial de FU respecto a B, y siguiendo el diagrama de árbol, yo pensaría que no se podría derivar respecto a B, FU. Sí. Ah, sí se puede. Es que, mire, ve, F se puede derivar respecto a U y respecto a B. Cuando usted deriva a F respecto a U respecto a B, le va a quedar una función que va a depender de U y de B. Entonces están las de segundo orden, que pueden ser las mixtas. FUU, FV, FBU, FBB. ¿Me explico? Porque las Ajá. funciones, las primeras derivadas parciales terminan siendo dependientes de la misma variable. Ah, ok. Eso era lo que me confundía a mí, porque según yo ya no quedaba, por ejemplo, la primera parcial de B ya no quedaba con una variable U, Ujú. por eso. Sí, Y no, o yo sea, lo que, siempre queda siempre en términos de U y B, o sea, se deriva respecto a U, pero esa nueva función sigue dependiendo de U y de B. ok, ahora sí ya. ¿Alguna otra duda que tengan de este?
hasta el momento, porque me hace falta la otra parte. Tengan cuidado con su micrófono. ¿Dudas? ¿No? ¿No? Claro. Bueno, ahora vamos a calcular la derivada de W respecto a XX. Perdón, a YY. Segunda de W respecto a Y, recuerden, es derivada respecto a Y de WY. Pero eso nos va a quedar que hay que derivar esta expresión miren. Entonces, tal vez para que se mire menos rara, ahí este menos lo voy a colocar al final. Acá. Entonces, como ahora voy a derivar respecto a Y, aquí hay un menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos la derivada de Y, 1, FU. Menos por el menos que está aquí, ¿verdad? Y derivada respecto a Y, ¿de quién? De FU. Más X derivada respecto a Y de FB. ¿Sí? Ahora me traigo esta estructura de aquí. En este caso, recuerden, esta es menos y esta es X, ¿verdad? Aquí está. Entonces, ya no va a ser W acá, sino que voy a tener F, F, F. Lo voy a copiar. Y voy a armar las dos fórmulas. Tengo FU, U, U, B, B y B. Entonces, ¿qué tengo? Menos FU menos Y por. Esta me quedaría menos Y FU más X FUV. Esta. Ahora voy con esta.
más X por menos Y F B U más X F B B. Multiplico y con esto y ahora WXX más WYY es igual y me traigo la de XX más esta. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando suman estas dos, este y este se van. Miren estos, esta y esta se van. ¿Qué me queda? Me queda, saco de común FUU, X cuadrado más Y cuadrado, saco de común FBB, X cuadrado más Y cuadrado, factorizo, y esto recuerden que toma el valor de 0. Cheque. Chequeli. ¿Alguna pregunta? Marlon, Chequelic. Ahora sí, todo claro. Yo es que tenía una duda, pero ya viendo lo que hizo ahorita ya lo entendí. si es que ahí solo es cuestión de irle, de agarrarle a la teoría. Sí, es que lo que me confundía era esa parte en la que quitaba la W y ponía las otras cosas. Eso no entendía, pero ahorita como lo hizo despacio, entonces ya lo tengo más claro. Ah, bueno. Lick, ¿Sí? ¿Me escucho? yo le envié un ejercicio. ¿Me lo mandó? Sí, Y ahorita lo voy a checar.
Vamos a ver. Celso, Sí, listo. listo. Ese me parece que está hecho uno de los recursos. Ahí me dice que si la función f esto es una expresión dada en forma implícita, que probar que x derivada de z respecto a x más y derivada de z respecto a y, que esto da z. Esto tengo que verificar. Entonces, miren, ve. Vamos a hacer u igual a x entre y, b igual a z entre y. Vamos a hacer el diagrama que f depende de u y de b, que a su vez este depende de x, y que este depende de z, y. Entonces, como es una expresión dada en forma implícita, y yo quiero calcular la derivada de z respecto a x, la derivada de z respecto a x es menos fx sobre fz, ¿verdad? Pero fx, si sigo el diagrama de árbol, me va a quedar menos f respecto a u por u respecto a x. U respecto a x es u respecto a x. Voy haciéndolo por partes. Luego, fz. Fz es, z está aquí. F respecto a b por b respecto de z. ¿Sí? Entonces, me queda menos fu. U respecto a x, 1 entre y. Luego, fb. B respecto de z, 1 entre y. Al final, esto es menos fu sobre fb. Ya tengo la primera. Voy con la segunda. Derivada de z respecto a y. Esto nos va a quedar menos fy entre fz menos fy. Si se fijan, la y está aquí en los dos. Entonces, fy sería fu por u respecto de y más fb por b respecto a y. Entre fz, pero fz es fb sobre bz. Entonces, menos fu u respecto a y menos x entre y cuadrado más fb menos z entre y cuadrado entre fb 1 sobre y. Y aquí pues creo que mejor me llevo todo esto para que todo quede en el mismo lugar. Entonces, esto es igual a este por este, entre este. Me queda
FU sobre FB, X entre Y, ¿verdad? De ahí, este es menos, bueno, me va a quedar más los dos, ¿verdad? Más FB, bueno, entre este se van los FB. Solo me va a quedar Z entre Y. Sí, miren, FB se va con FB. El menos con el menos positivo y Z entre Y, entre esta Y de acá, me va a quedar solo Z entre Y. Entonces, me voy a lo que yo quiero verificar. Lo que yo quiero verificar solo es este lado. Miren. Entonces es X por esto. Más Y por esta. Si efectúo esos productos, aquí es menos X FU FB más X FU FB más Z. Este y este se van. Z. Que es lo que yo quería verificar. Cheque. Checkle. Sí, yo tengo un ejercicio, se lo voy a enviar para ver si lo puede revisar. Le puedo dar con uno de los dos. El B, Con el de la segunda derivada. sí. Vamos a probar suerte. Me están diciendo que si f de xy es una función homogénea, de grado n, tenemos que probar lo siguiente, ¿va? Que x cuadrado f xx más 2xy f de xy más y cuadrado f y es n por n menos 1 f. Entonces, miren, ustedes tienen el hecho de que sea homogénea, ustedes tienen dos formas de poder expresar esta función. Ustedes pueden decir x a la n f
de 1 y entre x, o pueden decir que f de x, y es y a la n esto. ¿Estamos? Entonces, ¿qué camino seleccionarían? ¿Este o este? Solo pueden escoger uno de los dos, ¿verdad? ¿Cuál tomarían? ¿Este o este? Uno o dos. Pilas. El primero, Lick. El primero, listo. Con este ustedes lo van a intentar. Entonces, f es así. X a la n, f de 1 y entre x. Para fines prácticos, voy a tomar esto así. Donde u es y entre x. Entonces, voy a comenzar a derivar. Derivada respecto a x. Entonces voy a derivar respecto a x. ¿A quién? A esto. Entonces, esto me quedaría nx a la n menos 1 por f de 1u más x a la n f respecto a u de 1u por la derivada de u respecto a x, que es menos y entre x cuadrado. O sea, n x a la n menos 1 f de 1u más x, bueno, negativo, ¿verdad? Voy a colocar el menos ahí, menos x a la n menos 2 y f de u 1u. ¿Sí? Ya tengo a lo que yo le llamo fx. Ahora voy a calcular con esta misma expresión fy. Entonces, fy solo es que voy a calcular esta. Y voy a cambiar la variable, ¿verdad? Y aquí no va a ser x. Este no va a ser x. Sino que va a ser y y. Sale el x a la n. Entonces me va a quedar f u 1u por u respecto de y. U respecto de y es 1 entre x. Cheque. ¿Estamos bien? Cheque. Ahora voy con las de segundo orden. fxx es derivar respecto a x a lo que ya tenía, a esto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esta n va a salir, ¿verdad? Entonces, voy a derivar esta. N menos 1, x a la n menos 2 por f de 1u más n
x a la n menos 1, f u 1 u por u respecto a x. Pero u respecto a x era esta, menos y entre x cuadrado. Ya salí de acá. Ahora voy a esta otra. Voy a tener un menos y multiplicando a n menos 2 x a la n menos 3 f de u 1u más x a la n menos 2 f de u 1u menos y sobre x a la 2. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar n menos 1 x a la n menos 2 f de 1u más, no, menos, ¿verdad? Menos n y x a la n menos 3 f de u 1u menos y n menos 2 x a la n menos 3 f de u 1u menos, y menos es más, y cuadrado x a la n menos 4 f de u 1u. Revisen si va todo bien. Miren, multipliqué aquí el menos, este menos y, fu1u, menos y menos más, y cuadrado, x a la n menos 2 entre x a la 2. Vamos bien. Entonces es f de xx. Ahora voy a calcular la otra parte, que es x, la mixta. F de xy es derivar respecto a y a la que calculé respecto a x. A esta. Entonces, este es n, esta es la x, salen. Aquí me va a quedar f u 1 entre u por u respecto a y, pero u respecto a y es 1 entre x.
De ahí, menos x a la n menos 2 por la derivada respecto a y es 1. Más y f u 1 u por u respecto de y, que es 1 entre x. N x n menos 2 f de u 1 u ¿sí? n menos 2 aquí por la x, esto, menos x a la n menos 2 f u 1 u menos x n menos 3 y f u 1 u. Ya tengo la mixta. Y ahora me falta calcular la segunda respecto a y. La segunda respecto a y es, derivo esta respecto de y. F, y es derivada respecto a y de esto. Esta sale. F, u respecto a y, que es 1 entre x. X a la n menos 2, f, 1 u. ¿Sí? Ya tengo las tres derivadas que ocupo. Ahora me traigo la ecuación. La ecuación es esta de aquí arriba. Entonces, x cuadrado por fxx. Fxx es todo esto. Este no llevaba es menos, ¿verdad? Así, esa es la igualdad. Más 2xy por esta de acá. Más y cuadrado por esta.
Entonces voy a multiplicar. Aquí es n por n menos 1, x a la n, f de esto, menos n, y, x a la n menos 1, f de u, 1u, menos n menos 2, y, x a la n menos 1, f de u, 1u, más y cuadrado x a la n menos 2, f u, 1u, más 2n x a la n menos 1, y, f de u, 1u, menos 2x a la n menos 1, y, f de u, 1u, esta por esta, menos 2x a la n menos 2, y a la 2, f de u, más y a la 2, x a la n menos 2, f de u, 1u. Cheque. Revisen si está todo multiplicado. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos. Espero no haberme comido ninguno. De ahí esto, la menos 2, más. Menos. Cheque. Entonces, vamos a ver. Este término de acá, este de acá y este, si lo suman da 0, ¿verdad? Miren, y cuadrado x a la n menos 2, f de u. Y cuadrado x a la n menos 2, menos 2, y cuadrado x a la n menos 2, f de u. Entonces, este y este se hacen 0. Cheque. Entonces, voy a copiar lo que me queda.
Me queda todo este. Este de aquí lo voy a multiplicar. Entonces voy a tener menos n y x a la n menos 1 f de u 1u y de ahí más 2 y x a la n menos 1 f de u 1u más, ya no está este, ya lo multipliqué, este ya lo simplifiqué, va a quedar este, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Tengo y x a la n menos 1 fu, y x a la n menos 1 fu. Este y este se van. De ahí n x a la n menos 1 fu, n y x a la n menos 1 fu, 2n x a la n menos 1 y fu. Este y este se van. ¿Qué me queda? Me queda n menos 1 x a la n f de 1u. Pero si recuerdan, inicialmente yo tomé x a la n f de 1, u era f de xy. Entonces, esto es n por n menos 1 f de xy. Si recuerdan, era la ecuación. ¿Listo? Si hacen algo similar con este camino, también van a llegar, ¿verdad? ¿Preguntas? Se ve tedioso eso, Lick. ¿Mm? Voy a Se ve numerarlo aquí. tedioso, le digo. 2, le vamos a colocar. Y comienza, va. 3. Cheque. $45. Aquí está el que terminé. Ahí está el otro. Y aquí está el último. Cheque, ¿verdad? Niños, Sí, le cheque. Cheque, Lick. listo pues. Cheque, Lick. Entonces, nos despedimos.